26. Habíamos visto entonces, último, la parte donde Judas se va y hace trato con los sacerdotes para entregarle, ¿no? Para vender. ¿Y cuál es la razón por la cual hizo esto él? Vimos nosotros la vez pasada que había dos motivos. Uno, que él esperaba algo diferente a lo que Yeshua estaba ofreciendo. Él tenía otra perspectiva. Él esperaba ya un reino que se establezca en ese momento. Es como que decir, yo ya quiero que ocurra lo que va a ocurrir, y como que él no vio eso. Como que no era una persona de paciencia. Yo no veo que esta persona establezca el reino. Dos, él amaba el dinero. Tanto amaba el dinero que cuando se ponía en la bolsa de ofrendas, él dice que sustraía para sí mismo. Y eso era como robar. Entonces, si vos siendo discípulo de Jesús haces esas cosas, quiere decir que vos no le considerás a tu maestro. Vos no tenés respeto ni consideración. Entonces, ese tipo de corazón es un corazón que abre las puertas al diablo. Por eso en Lucas capítulo 22 habíamos visto que dice, entró Satanás en Judas. Entró. ¿Por qué entró? Porque él tenía el corazón abierto. O sea, cada vez que una persona no puede darle valor a la escritura, respetar al maestro, al que habla la Biblia, está abriendo las puertas a Satanás. Entonces es fácil que sea manejado. En Juan capítulo 13 dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, Judas Iscariote, que le entregases. Quiere decir que a pesar de que tal vez en su corazón no tenía ese deseo, pero el diablo ya puso, porque él sí tenía un deseo. Quería poder y quería dinero. Estaba en busca de los afanes de este mundo. Eso es lo que la Biblia nos mostró aquella vez. Entonces por eso fue víctima de Satanás. Ahora, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Aquella vez, el día del último culto, hablamos de dónde sale esto. Son los mandatos que salen ahí en Éxodo y en Levítico. En Éxodo 12, Levítico 23. Aparece la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de Pesach. Es la fiesta que estamos ya a punto de celebrar en días más. 9 de abril de este año vamos a celebrar la fiesta de Pesach, que no es una reunión ni una comunión ordinaria. Para un hijo de Dios es algo importante, es especial. Para alguien que realmente valora la obra que Yeshua ha hecho. Por eso se reúne, conmemora ese acontecimiento. Y Yeshua dijo, hagan esto en memoria de mí. Bueno, primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Si ustedes se fijan, para celebrar la Pascua, Yeshua lo hizo de una forma especial. Cuando se reunía con sus discípulos, normalmente en cualquier reunión compartía ahí, compartía allá, debajo de los árboles, en los montes, a la orilla del mar. Pero para la celebración de la Pascua era algo especial. Era una reunión especial. ¿Por qué? Porque la Torá así establece. No es una comunión así nomás cualquier lado, cualquier día. No, es una fecha y un tiempo especial. Por eso le estaban hablando, le estaban diciendo, ¿dónde quieres que preparemos? No sabemos, yo no investigué mucho, pero posiblemente esta persona era algún conocido de la familia, por eso ya le mandan junto a él y él ya sabía qué iba a hacer. El tiempo se ha acercado. ¿Tiempo de qué? El tiempo en que Yeshua tiene que restaurar todas las cosas. Hablando esta mañana con los jóvenes sobre Josué capítulo 5, y haciendo la comparación de las dos fiestas de Pascua, de Pesach, que celebraron en el tiempo de los israelitas en el desierto, vemos una similitud con esto. Y recuerden que todo es profecía. La Pascua que iba a restaurar al pueblo de Israel para liberarle del pecado fue la que celebró Moisés estando en Egipto y matando el cordero y pintando el dintel de sus puertas. Marcando la sangre
por un lugar que era considerado entrada de los demonios, porque la puerta de los israelitas estaba cubierta de nombres de dioses paganos. Y también marcaba la libertad del pueblo de Israel, de un pueblo que lo había oprimido durante mucho tiempo. Eso hacía la primera fiesta de Pascua. ¿Cuándo volvieron a celebrar Pascua? Ya dentro de la tierra prometida. ¿Con quién? Con Josué, que es el mismo nombre de Yeshua, con Josué. Entonces es un símbolo de que nosotros también vamos a tener dos grandes celebraciones de Pascua, de Pesach, que van a marcar nuestra vida. Primero, la Pascua que celebró Yeshua con sus discípulos, que marcaba la libertad del pecado de nuestros corazones y la libertad de este sistema y el enjuiciamiento de los dioses de este mundo y la marca de la sangre ahí en la cruz, sombra de maldición. Recuerden, todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Y después, ¿cuándo dijo Yeshua que vamos a volver, que él iba a volver a celebrar la Pascua? Ya en el reino, dice, con ustedes, así dice. Ya no la beberé más hasta que la beba en el reino de mi Padre con ustedes. Eso es una sombra de lo que estábamos viendo en la Biblia. Entonces ahora llegó el tiempo. Los tiempos de qué significan es redimir al pueblo, regresar al Padre y comenzar la restauración. Ese es el tiempo. Entonces, cuando ustedes quieran saber cuál es el tiempo del Mesías, qué es el tiempo el que está hablando acá, ha llegado mi tiempo está cerca, el tiempo de redimir a mi pueblo, porque para eso él vino. El tiempo de regresar al Padre, porque él regresó, él salió del Padre y ahora tiene que regresar. ¿Para qué tiene que regresar? Dice, para esperar el momento en que va a volver a reinar. Así. Y después también el tiempo de comenzar la restauración. A partir de que Yeshua muere, resucita, va al Padre, comienza la restauración. ¿De qué? ¿Qué es restauración? Empezar a reparar lo que se había descompuesto. ¿Se acuerdan que le dijeron sus discípulos cuando él iba a ascender al cielo? Pedro específicamente. ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Así le preguntaron. Entonces a partir de este momento comienza la restauración. ¿Qué es la restauración? Empieza a repararse o a regresar el pueblo perdido, volver otra vez a la raíz antigua, a la palabra verdadera, a aplicar otra vez lo que estaba escrito en la Biblia. Eso es la restauración. Y está llevando mucho tiempo, pero está logrando. ¿Y qué es una de las cosas que incluye la restauración? Es ahí donde las personas empiezan a entrar. Esta gente que habla de la restauración, más bien lo que hace es judaización, dice, ¿no? Empiezan a judaizarse. ¿Por qué hablaría una persona así? Si no conoce el plan de Dios, la escritura, cómo era el pueblo original, qué era el propósito de Dios, va a hablar así. Cuando vos le predicas esto a un sistema totalmente opuesto a las cosas de la Biblia, a las cosas del pueblo hebreo, le va a parecer raro. Porque nosotros ya estamos romanizados o greco-romanizados mejor. Tenemos cultura griega y cultura romana en nuestras venas, corriendo por nuestras venas. Entonces cuando escuchamos de cultura o de cosas hebreas, nos parece que es judaísmo. Y creemos que estamos judaizando. Quiere decir que no entendemos entonces ni la escritura que tenemos en nuestras manos. Entonces, la restauración, aparte de volver a las raíces originales, las fiestas bíblicas, el Shabbat, el obedecer los mandamientos, el aplicar unas cosas a nuestra vida, incluye recuperar a la oveja perdida. Y eso era un plan que Dios había propuesto ya hace mucho tiempo. Vemos en Ezequiel, vemos en Jeremías. ¿Quiénes son la oveja perdida? Las 10 tribus que se esparcieron por todo el mundo y no aparecen. Judá tenía que ir en busca de la oveja perdida. Dios le dio a Judá la Torá, le dio la escritura, le dio el templo, le dio rey, le dio protección, le dio todo para que vaya en busca de la oveja perdida. Pero ellos, ¿qué hicieron? No hicieron ese trabajo. Más bien, la Biblia dice, ¿no? Le sacaron su lana. Así. ¿Están entendiendo ese punto? Entonces, parte de la restauración es buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y para entender eso vamos a leer un ratito Ezequiel 34.
Ezequiel 34, versículo 11. Porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y el de la oscuridad. Y los sacaré de los pueblos. Fíjense que dice, los sacaré de los pueblos. ¿Qué incluye esto? Voy a sacarle de la mentalidad que le han dado, de la cultura que le han metido a mi pueblo, voy a sacarle. Si yo soy el que te quiero rescatar y a vos te llevan a un pueblo totalmente opuesto a tu pueblo, tengo que sacarte esa mentalidad. Un ejemplo claro tenemos en Moisés. Moisés, ¿cuál era su nacionalidad? Él era hebreo, pero él tuvo que ir a otro pueblo a vivir y a crecer, y ahí fue grande, pero un día Dios quería usar su vida, llegó la hora de recuperarle. Entonces tenía que sacarle de ese pueblo, y no solamente del pueblo, de esa mentalidad. Tardó 40 años, primero le llevó en el desierto, después de 40 años, Moisés pudo deshacerse de toda la mentalidad que había aprendido en Egipto. Igual tardó el pueblo cuando le sacó 40 años en el desierto, recién pudo desaparecer esa mentalidad. Así que no es fácil rescatar a una oveja perdida. No vengan a decir, yo soy una oveja perdida, el Señor me rescató, ahora estoy en tus manos, te entrego mi vida. No, es muy complicado. Por eso es que cuando nosotros empezamos a aprender, es fácil decir, acepté al Señor como mi Salvador y ahora Él va a guiar mi vida. Es fácil hablar de boca, pero vivir la guía del Señor, hay que experimentarlo. Cuando empezamos a ver su palabra, nos damos cuenta que no es lo que nosotros creíamos. No es lo que yo pensaba. Entonces empezamos a hacer lo que los israelitas hacen. Vamos a volver a lo que hacíamos antes. Volvamos a nuestras tradiciones, a nuestra manera de adorar antes, nuestra celebración antigua. Está muy pesado y hay mucha carga aquí. Al final terminamos así. Entonces, acá dice que Dios mismo va a liberar. Por eso es que en la predicación no tiene que enfocarse a creer en lo que una persona dice, creer en lo que un hombre dice, sino la predicación tiene que enfocarse a qué dice la Biblia, qué dice la Escritura. Entonces la liberación de esa oveja perdida no va a ser obra de esta persona, de ese hombre, va a ser, como dice la Escritura, de Dios. Porque el mismo Yeshua dijo que tiene unas ovejas que no son de este redil y tiene que ir por ellas. Entonces, ¿quién está buscando a su oveja perdida? Yeshua. Vimos hoy esta mañana en Josué capítulo 5, cuando entran a la tierra prometida, cuando celebran la Pascua en la tierra prometida, ahí va a comenzar la batalla contra las ciudades que están usurpando la tierra bendita. Entonces Josué le ve a un hombre con una espada desenvainada, quiere decir, listo para pelear, ¿no? Y Josué le dice, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o un enemigo? ¿Y qué le dice este hombre? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué le dice? Soy el príncipe del ejército de Dios. Entonces Josué se inclina ante él y se arrodilla. Y él le adora, dice. Y este príncipe, este hombre le dice algo, le dice, no me adores. Le dice, no hagas eso. Así le dice, no le dice nada. ¿Por qué? Porque realmente era Yeshua mismo. Y Yeshua es merecedor de toda honra y adoración. Pero si era un ángel normal, ¿qué hubiera dicho? ¿Se acuerdan cuando un ángel se le aparece a Juan en Apocalipsis? Y Juan se quiere inclinar a él, que le dice, no, soy solamente tu consiervo. Juan iba a inclinarse ante un ángel y el ángel le dijo no. Hoy en día muchas personas se inclinan ante hombres, ante sacerdotes, ante pastores, ante profetas, ante apóstoles, se arrodillan, besan sus pies, de todas. Nosotros vemos que están totalmente fuera de la vida. Entonces no podemos nosotros enfatizar nuestra mentalidad en adorar al hombre. Lo que tenemos que hacer es mirar lo que dice la Escritura. Cuando ayer vimos en Hebreo que dice, acordado de vuestros pastores, dice no. Pero ¿qué decía al lado? ¿Qué se acuerdan? ¿Acordado de vuestros pastores nada más? ¿O qué más decía? ¿Quién se acuerda?
¿Eh? Que les enseñaron la palabra. O sea, cuando vos te acordás de tu pastor en situaciones difíciles, no quiere que te acuerdes, ay, mi pastor que me hablaba bien, mi pastor que era bueno conmigo, mi pastor que me daba dinero cuando yo no tenía. No es que quiere que te acuerdes de eso. Quiere que te acuerdes de la palabra que te habló. Entonces, inmediatamente, ¿dónde te vas a ir cuando te acordás de la palabra que te habló? En la Escritura. Entonces vas a entender que la Biblia decía así, la Escritura decía así. Entonces, eso decía el escritor de Hebreo a los hebreos. Acuérdense de la palabra que les ha hablado, de lo que estaba escrito. Esto es muy importante. Bueno, el versículo 25, vamos a mirar. 25. Y estableceré con ellos pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Esto es lo que Dios va a hacer. Pacto de paz. ¿Cómo se hace el pacto de paz? Pacto, ¿cómo era en hebreo? Brit Shalom, ¿no? Sería Brit Shalom. Cuando se hacía el sacrificio de paz, era para unir tu corazón con el sacerdote. Se traía un becerro, un cordero, y se le quitaba la grasa, la parte no comible, y eso se quemaba todo. La grasa que representa, generalmente representa la dureza de corazón, el corazón así como duro, cerrado, que no puede correr bien. Cuando nuestras venas están llenas de grasa, nuestra sangre no puede circular bien. Y ahí es donde viene el corazón a dejar de latir y produce el infarto. Entonces, cuando estamos llenos de grasa en nuestra vida, ya no podemos fluir. Nuestra sangre no puede fluir. Entonces, quitarle la grasa a ese animal y quemar quiere decir sacar ese rencor, esa enemistad que hay con el profeta, con el siervo, con el que está sirviendo a Dios. Para ese era el sacrificio de paz. Y compartir. Se deja un pedazo de la carne a los sacerdotes y otro pedazo vos llevas. Ese era el sacrificio de paz que se hacía. ¿Y por qué tenías que tener paz con el sacerdote o con los levitas? ¿Por qué tenía que tener paz? ¿Qué hacían los levitas y los sacerdotes? Unían el corazón del pueblo hacia Dios. ¿Sí o no? Unían el corazón del pueblo hacia Dios. Entonces, ahora la Biblia está diciendo que Él va a hacer pacto de paz. ¿Qué quiere decir? Va a unirse otra vez a su pueblo. Va a unir su corazón a su pueblo. ¿Cómo va a hacer? Va a usar otra vez personas que van a ir a buscar a sus ovejas perdidas. ¿Me están entendiendo, no? De esa manera va a conectar. Entonces, vemos nosotros en la profecía que Dios está hablando así. Bueno, volvamos a Mateo. Vamos a Mateo. Entonces hablamos ya de la liberación del pueblo en Egipto. Fue la primera celebración de Pascua. Y la segunda celebración de Pascua resaltante que sale en la Biblia fue la que se hizo en Gilgal, en la entrada a la tierra prometida, que es una sombra cuando venga Yeshua. Hay otra celebración de Pascua importante en la Biblia, no sé si ustedes recuerdan. Josías. Y si ustedes leen Josías, le doy de tarea, dice que no se había celebrado la Pascua desde los tiempos de los jueces. ¿Así dice o no? ¿Han leído alguna vez? De los tiempos de los jueces no se había celebrado la Pascua. Qué raro, ¿no? ¿Y tiempo de los jueces con quién comienza? Precisamente con Josué. Comienza el tiempo de los jueces. Eso quiere decir que el pueblo durante muchos años otra vez se había perdido. Y les recomiendo que lean todo Josué y también todo Jueces. Y van a ver que el pueblo pecaba, se reconciliaba, pecaba, era bueno, era malo, era bueno, era malo. Dios levantaba a alguien que le libraba, después perdía otra vez. Así ocurría. Pero después de que aparece Josías, Josías es 60 años después de que muere el profeta Isaías y muere su abuelo Manasés, que había mandado quemar todos los rollos de la Torá. Manasés no quería que se haga más lo que dice la Torá. Manasés quería que se empiece a vivir adorando a Baal. Manasés había construido un prostíbulo en el templo. Había convertido en un prostíbulo. Totalmente
desgenerado estaba el pueblo de Judá. ¿Qué le parece? Y así vivieron muchos años sin escritura, sin Torá, entonces cada quien hacía lo que quería. Tengo un pequeño video de Josías, no sé si alguna vez vieron, voy a volver a enviarlo, suelo enviarlo por WhatsApp, cuando él empieza a restablecer el templo. Entonces mientras él tuvo el corazón de restablecer el templo, él ni siquiera sabía más sobre la escritura, porque Manasés tenía creo que 18 años cuando fue rey. Josías tenía 18 años cuando fue rey. Entonces él ni siquiera conocía la Torá, nada. Sabía que alguna vez hubo un libro llamado la Torá. Sabía, pero 60 años habían pasado. Pero mientras restauraban el templo, y esto es muy importante y quiero que entiendan esto, aunque no conocía la Torá, no conocía lo que realmente Dios quiere, pero en su corazón surgió: quiero volver a Dios. Quiero empezar a caminar otra vez los caminos que caminaron mis padres antiguos. Quiero restaurar, quiero deshacerme de toda esta idolatría. Mientras hacía eso, Dios le reveló la Torá. Dios hizo que se encuentre la escritura en el templo. Y ahí empezó a mirar. Dice que rasgó su vestido. Vio todo lo que Dios dijo que iba a ocurrir si no cumplían los mandamientos. Entonces, lo primero que él hizo, ¿qué fue? ¿Cómo empezó a restablecer la palabra en la vida de los israelitas? ¿Cómo fue? Vamos a celebrar Pesa. Vamos a arrancar por Pesa. Porque ahí comienza la vida del pueblo. Esto es muy interesante que tengamos en cuenta. Justo nos está tocando ahora esto que es la Santa Cena, lo que comúnmente la iglesia tradicional le llama Santa Cena. Realmente es una Santa Cena, pero es una Santa Cena que se hace así con pancitos y vinitos, ni cada 15 ni cada un mes. Es una gran conmemoración. Es donde el pueblo tiene que estar preparado para comenzar a seguirle al Mesías. Este es el famoso: he decidido seguir a Cristo. A partir de ahora quiero avanzar. A partir de ahora quiero seguir. ¿Cuándo fue que ocurrió esto? Cuando salieron de Egipto, cuando entraron a la tierra prometida, y aquí con Josías, cuando empezaban a restaurar la palabra. Entonces los tres pueden ser tres sombras proféticas. Libertad, entrada a la tierra prometida, en este caso restauración. Estamos en restauración. Entonces nosotros estamos ahora en la etapa de restaurar otra vez este punto. Bueno. Versículo 19, ¿no? Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua. Yo espero que nosotros nos consideremos discípulos de Yeshua. Amén. Entonces, escuchen esa voz. O no, preguntemos: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y escuchemos su voz. Nosotros tenemos el lugar. Si no tenemos un lugar, si estamos lejos, si alguno no tiene un lugar fijo, unos hermanos con quien compartir, igual prepare en su familia, con su gente. Pero el dejar como que no le darle valor a esto es como menospreciar esto que está ocurriendo. Recuerden, Yeshua dijo: hagan esto en memoria de mí. Estemos donde estemos. Cuando llegue el tiempo de Pesaj, reunámonos, celebremos, compartamos. Amén. Esto es. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua, Pesaj. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Ahí empezó a haber problemas, ¿no? Dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Cada uno empezó a decir, es como preocupado, ¿no? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Una cosa también quiero aclararle. Hasta ese momento todavía los discípulos no estaban pensando que Yeshua va a morir, va a ser crucificado y va a resucitar el tercer día. Aunque él le había dicho muchas veces, pero la Biblia dice que eso no había entrado en sus mentes. No crean entonces que ellos, esta es la última cena, después de esto nuestro maestro va a morir. Ellos no tienen eso en su mente. Al contrario, ellos creen, este es la fiesta de Pesaj de
Josué, vamos a entrar ahora a darle con todo a los romanos y a tomar la tierra. Esa mentalidad tenía. O es la fiesta de Pesa de Josías, vamos a restaurar el país. Eso es lo que ellos estaban teniendo en su mente. Así que no pensaban en que él iba a ir a morir. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y acá pareciera que él le está diciendo a todos, ¿no? Entonces todos se darían cuenta que es Judas. Si él le hubiera dicho, ahí, acá vean este que está metiendo el pan en el plato conmigo, este me va a entregar. Entonces todos se irían encima de él ya. Maldito Judas, te vamos a matar. Pero como el video nos mostró claramente, es un ejemplo de cómo realmente el que mete la mano conmigo, ese me va a entregar. Y él estaba en ese momento metiendo, justamente, porque era típico en esa cultura comer el pan y meter en el plato y comer. Era normal para ellos. Nosotros nos comemos más así, ¿no? Pero ellos sí. Nosotros cada uno nuestro platito, pero ellos no, ellos tenían así varios platos donde tenían salsa de tomate, salsa de esto, salsa de aquello, y me gusta esto. Entonces, abrían el pan, metían ahí, el otro metía también, así. Para ellos eso era normal. ¿Me entienden? Eso significa, nosotros tenemos compañerismo, nosotros somos uno. Entonces, si metían juntos, quiere decir que tenía mucha comunión. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto quiere decir, lo que va a ocurrir está ya escrito. Yo voy de acuerdo a lo que la Biblia establece. Yo voy avanzando de acuerdo a lo que ya se estableció en la Escritura. Y esto quiero ver aquí en Salmos capítulo 41. Fíjense, en Salmos 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Se dan cuenta cómo ya en revelación, se puede decir, el rey David veía estas cosas? David también tuvo la misma característica que el Mesías, que Yeshua, porque él también, la persona que vivía con él, la persona que le servía, le traicionó. Su propio hijo, su propio general, sus propios siervos. Si ustedes leen la vida de David, van a ver exactamente. Ellos levantaron contra él su calcañar. Mas tú, Señor, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Bueno, hasta ahí. Pero vamos a... después, ¿qué ocurre? Si fuéramos Judas, creo que tendría que venir ya un poco de remordimiento en nuestro corazón. Ya te está diciendo tu propio maestro lo que vas a hacer. Y todavía tu corazón como que está duro. Por eso recuerden, vos podés tener todos los remordimientos de que hiciste mal, de que está mal, puedes darte cuenta de que está haciendo mal, pero cuando tu corazón se enorgullece, no hay quien rompa. Es difícil quebrar eso. Es por eso que no hay que permitir que el orgullo gobierne mi vida. Cuando una pizca de orgullo viene en mi corazón, yo tengo que votar ya. Estamos muy acostumbrados a ser orgullosos, a enojarnos, a criticar, a murmurar contra otros. Eso va a hacer que un día yo no pueda más aceptar la palabra de Dios. Aunque escuche, aunque me lo diga, aunque me muestre, no, preferiré ir a la muerte. Recuerden, eso ocurrió con Faraón, eso ocurrió en el pasado hay un hombre que se llama Aitofel, muy sabio, muy entendido, pero al final su orgullo hizo que se mate. Ocurrió con el rey Saúl y ahora ocurre con Judas Iscariote. El maestro le está diciendo sus faltas, pero él no puede oír. ¿Qué les parece? Si una persona nada más le dice, mira, está mal, está haciendo mal, ¿van a oír? No van a oír. Entonces vean que el orgullo es tan fuerte que Dios le habló a Caín y Caín no aceptó. Caín, el pecado está a la puerta. El pecado te está tocando. Si no haces mi palabra, el pecado te va a gobernar. Shum, shum. Entró y se fue.
Después, hablaste todo ya, Dios. Abel, vamos al campo. Su deseo de venganza no salía. Es por eso ustedes vean por qué ocurren tantos crímenes, homicidios, tantas cosas horribles, porque la gente no puede tirar el orgullo. No puede. ¿Por qué no puede? Porque no se enfoca en Dios. No está pendiente en las cosas de Dios. Está tan pendiente en el sistema, en el mundo, que no puede entender cómo puede hacer para deshacerse de ese corazón orgulloso y maldito. Y al final le causa la desgracia. Bueno, por eso hay de aquel que entrega ese. Mejor hubiera sido que no haya nacido. Y el mismo Job llegó a decir así. Mejor hubiera sido que no naciera. Porque él realmente en un momento tuvo un corazón duro, pero una bendición que logró doblarse. Es una gracia de Dios que tu corazón pueda inclinarse otra vez. Que pueda darse cuenta, estaba equivocado. El hombre que puede decir, estaba equivocado, me equivoqué, fallé, bendito delante de Dios. Allá no había sido, yo hablaba lo que no entendía, así dice Job, ¿no? Cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Me acuerdo que un amigo, un hermano en Bolivia, se hacía llamar, en su correo puso, mi correo es Hot 42, decía. Siempre la gente le pregunta, ¿por qué Hot 42? Y lean ahí, van a saber. Me identifica ese capítulo. Ahí sale como Job reconoce su dureza y su falta de fe. Bueno, lastimosamente Judas no entendió eso. Versículo 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y me gustó esa parte del video. No creo que Jesús haya tenido, maldito, tú lo has dicho. No creo que así haya hablado. Porque Jesús tenía amor hacia todos. Recuerden cuando él vio a Jerusalén dura y sin querer aceptar la palabra, a los fariseos ahí orgullosos, él tenía lamento, él lloraba, él se lamentaba. Cuánto lamento la situación en que está. Entonces, ¿qué es lo que veía en Judas? Pena, me da lástima, me da pena este corazón. Tú lo has dicho, y mientras comían, tomó el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto lo hizo en presencia ahí de su discípulo y también de Judas. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. En la Biblia se menciona, o sea, en la cultura hebrea, y también vemos que acá Jesús estaba tomando parte de esta cultura, quiere decir que tiene algo de espiritual. No todo lo que los rabinos escribieron es carnal. Ellos también estudiaban y eran fieles servidores a Dios. Por eso muchas de las cosas que están en su cultura, Yeshua los practicó. Y una de esas cosas era las copas de Pesach. Las copas de Pesach, que son parte de la cultura hebrea y significan lo siguiente. La primera copa significa redimir al pueblo, copa de redención. La segunda copa, regresar al Padre. Y la tercera copa es... eso yo estaba hablando. La tercera copa es la copa de la redención. La copa de purificar nuestro pecado. Copa de... el perdón se puede decir. Es la copa que Yeshua tomó. Y la cuarta copa es la copa de la alegría, es la copa de la confirmación. O sea, cuando vos fuiste redimido, después tengo que confirmar de que ya estás listo para reinar. ¿Entienden? ¿No? Es igual que lo que hizo Oseas. Oseas fue a buscar a su esposa, la encontró, pagó un precio para redimirle y después vino y confirmó otra vez su unión con ella, celebrando otra vez su casamiento. Esta es mi esposa. Yo no me fui a rescatarla para mi esclava, fui a rescatarla para que vuelva a ser mi esposa. Es lo mismo. Entonces Yeshua tomó la tercera copa y es la copa que nosotros tomamos en memoria suya.
que cada vez que tomamos la tercera copa, la copa de la redención, ¿qué estamos recordando? Que Él vino y murió por nuestros pecados para darnos libertad y para que un día podamos tomar con Él la cuarta copa, que es la copa de la confirmación, la copa de las fiestas del Cordero, de las bodas del Cordero. ¿Están entendiendo, no? Ahora, ¿por qué esto es mi carne? Quiero ver más detalladamente este punto para entender. Vamos a Juan capítulo 6. Ahí explica detalladamente. Juan capítulo 6. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo, pero vean lo que dice acá. ¿Por qué él dice que es mi cuerpo? Cuando le da el pan, esto es mi cuerpo. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Esto le está diciendo los judíos a Yeshua. Nosotros hemos comido pan del cielo, hemos comido alimento de Dios. Entonces ellos se jactaban de eso. Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Acá hay una controversia. Entonces él le dice, lo que le dio a Moisés a ustedes, refiriéndose al maná, no era el pan del cielo. Pero ahora Dios le está trayendo a ustedes el verdadero pan del cielo. Y algunos dirían, ven, prueba contundente de que Moisés y su Torá quedaron abolidas. Pero si ustedes van a la Torá, y yo no voy a ir ahora porque vamos a perder mucho tiempo, la misma Torá dice que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que Yeshua le está queriendo hacer entender, lo que realmente es el pan del cielo es lo que viene de Dios, que es su palabra, que es lo que te puede dar la vida. Eso es lo que te puede dar la vida. Entonces lo que ahora Yeshua le está trayendo a ellos era lo que el pueblo de Israel rechazó en el desierto, porque ellos comieron el maná, pero ¿qué pasó? ¿Vivieron o murieron? Murieron. Porque ¿qué rechazaron? El verdadero pan del cielo rechazaron. ¿Dónde confirmamos esto? Confirmamos en Números capítulo 21 y confirmamos en Hechos capítulo 7. Números capítulo 21 habla que ellos dijeron, estamos hastiados de este pan tan liviano. Así dijeron. Realmente no era el pan el problema. Estaban hartos de caminar conforme a la voluntad de Dios y decidieron volver a Egipto. Hechos capítulo 7 confirma que Dios les dio palabras de vida y ellos en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Están entendiendo? Entonces ustedes realmente rechazaron el pan verdadero que era la escritura. Ahora, ¿quién es Yeshua? Según Juan capítulo 1, Él es el verbo, la palabra viva, la palabra encarnada. Quiere decir que Él en carne propia les está diciendo el mensaje de Dios. Aceptar eso es comer su carne. Es comer eso es comer. Aceptar lo que Él te está diciendo es como comer. Porque comer quiere decir hacerte parte de Él. Comer significa unirte con algo, con la comida. Al comer se une contigo, se hace parte de tu cuerpo. Al recibir la palabra de Dios, estás uniéndote con Dios. Eso es muy importante. Y vean lo que dice acá. Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, Juan capítulo 6, 32, ¿no? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo. ¿Para qué Dios descendió en el monte Sinaí la Torá? ¿Para qué era? Para darle vida. Dice palabras de vida para nosotros. Ese es el verdadero pan del cielo. Después le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Típico. Ay, yo quiero la bendición, yo quiero la vida, dame. ¿Dónde está? Como pensando que es un pan especial. Este es un pan sagrado. Si ustedes comen este pan, van a vivir eternamente. Es un pan hecho. Siempre la gente piensa así, tipo algo, una agua, esta agua, por ejemplo, tiene bendición, este amuleto. Siempre la gente busca, danos ese pan, danos esa agua. Todavía su mente, ellos no captan de qué le está hablando Yeshua. Pero vamos a ver. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Ahí está diciendo, yo soy. ¿Quién era Él? El verbo encarnado, la palabra viviente. Quiere decir que todo lo que estaba Él hablando venía de Dios. El que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A mí viene. ¿Qué es venir a Él? Seguir sus pasos, seguir su camino. ¿Y cuáles son sus caminos? Lo que está establecido en la Escritura. No podés decir estos son sus caminos si ni siquiera nosotros le hemos visto. ¿Dónde está Él? Es seguir la Escritura, seguir sus pasos. Entonces no tendrá hambre ni sed jamás. Mas os he dicho, versículo 36, que aunque me habéis visto, ¿qué dice ahí? No creéis. No entiendo. No creéis. Dape creéis. Aunque peje llama, dape creéis. Pende corazón atá. ¿Está bien? Su corazón es duro. Ven. Les muestro. Y no creen. Fíjense que le pidió, danos este pan. Esto era cuando acababa de hacer milagro, no acababa de alimentar a mucho. Queremos ese pan milagroso. La gente busca un milagro, que el pastor ore para que todo sea milagroso. No, el milagro está en la Escritura. El milagro está en que yo crea lo que dice la Biblia, en que yo viva como dice la Biblia, en que yo haga las cosas que dice la Biblia. Ahí está el milagro. No hay otro milagro. Entonces, ahí ellos estaban buscando algo extraordinario. Sigamos diciendo, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquel que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Todo lo que me diere, todo lo que es mío. ¿Quién es de Dios? ¿Quién es del Padre? El que tiene su palabra. Escuchen muy bien esto. El que tiene mi palabra es del Padre, es mío. Es mi oveja perdida. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, cuando Yeshua está tomando el pan y lo está bendiciendo y lo está partiendo a sus discípulos y le dice, coman todo esto porque es mi cuerpo. Está diciéndole, esto es lo que le va a dar vida eterna. No es ese pan. Eso simboliza algo, representa algo. El pueblo se había apartado de Dios por causa de los pecados. ¿Qué era pecado? Transgredir los mandamientos de Dios. Al transgredir los mandamientos de Dios, vos caminás en dirección contraria, en dirección opuesta. Y la dirección opuesta te lleva a la perdición. Entonces lo que Yeshua está haciendo es entregar su vida consagrada, su vida santa, para volver a ponerte en el camino correcto. Eso está haciendo. Por eso Él parte el pan. Quiere decir que un pan sin levadura, una persona sin pecado va a entregarse por tu causa, para que puedas otra vez caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Él estaba haciendo. Por eso dice, puede tener la vida eterna. Entonces el cuerpo de Jesús representa tres cosas importantes: santidad, justicia y vida. Santidad, justicia y vida. ¿Dónde encontramos santidad, justicia y vida? En la Escritura, en la palabra. Entonces cuando Él está diciendo, este es mi cuerpo, ¿qué quiere decir? Ustedes tienen que recibir la santidad, la justicia y la vida. Tienen que recibir mi palabra. Amén. Continuamos. Este es 39, 40, ¿no? Vamos a saltar un poquito al 51. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Fíjense. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. A ver, ustedes ya son inteligentes, ¿no? ¿Ya captan lo que Jesús quiere decir o todavía parece raro? Como los judíos de ahí. Ellos no captaban. ¿Saben por qué no captaban? Como no tenían la Torah enfocando en sus corazones, como ellos le estaban mirando a Jesús como un vidente, como un vudú, como un mago, ellos no entendían de qué estaba hablando. Ellos esperaban solamente magia. Acá, para entender lo que Yeshua dice, tenés que tener la Torah en tu mente. Comprender. Ah, ya entiendo. Y al entender la Torah, te vas a dar cuenta que Él es el profeta, que Él es el hombre que dijo Moisés que iba a enviar a quien tenemos que oír. Muchísimas cosas iba a entender.
Entonces a lo que se refería a Él es a su escritura, a su palabra. Y Él es ese cuerpo que es la palabra viva que va a ser quebrado por nosotros, por nuestra causa. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Se entiende ahí? Le reclama, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no van a tener vida. Ahí, que parece que es un loco, ¿no? Cómanme. Otra vez, ¿de qué está hablando? Pero le está haciendo entender que Él es el Cordero de Pascua. ¿Qué es lo que tienen que comer? ¿Qué es lo que los israelitas en el desierto no comieron? La Escritura. Porque ellos comieron la carne del Cordero, ¿sí o no? Ellos comieron en ese día, pero ¿qué pasó? En el desierto, ¿qué ocurrió? Murieron. Eso es muy importante entender. Pero vamos a ver más porque esto tenemos que definir hoy. El que come mi carne, 54, y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día posterior. La resurrección implica esto también, dice. Le resucitaré en el día posterior. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga. Vamos a definir esto hoy. Enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, muy duro. ¿Quién puede oírlo? Le parecía locura, ¿no? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, y fíjense que aquí él ya entendía algo. Les dijo esto, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Espíritu quiere decir aire o aliento. Quiere decir que todo lo que estoy hablándole es un aliento que va a venir a usted. Porque si ustedes pierden ese aliento divino, pierden la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí podemos entender que Él está queriendo hacer entender. Lo que yo les hablo viene de aquí. Porque la Escritura fue revelada por el Espíritu del Padre. Y eso es lo que le va a dar a ustedes vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dice. Algunos no entienden lo que le estamos hablando. Porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que creían, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya Él conocía el corazón de los incrédulos y el corazón de Judas Iscariote. O sea que Jesús ya sabe quién cree y quién no cree. Pero igual les predica, igual les habla. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Y el 66, ¿qué pasa? Es típico. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. O sea que abandonarle al Mesías fue ahí, no fue muy difícil. Entonces, ¿cuánto más le abandonarían a cualquier otro? A los apóstoles o a cualquier otro. No hay problema. Él se sintió fracasado por eso. Jesús sintió que fracasó. Mi prédica no sirvió para motivarle a ellos. Mi prédica no hizo que ellos quieran seguirme. Parece que me equivoqué en hablar. Creo que tengo que aprender oratoria. Creo que tengo que cuidar lo que digo. Creo que tengo que atender porque se pueden ofender a algunas personas. No. Él estaba hablando lo que la Escritura dice y lo que es la verdad. Y lo que era para el que es escogido por Dios. El que no era, directamente se va. El que no es de Dios, se va a ir. No necesitamos atajarle. Así estamos viendo acá. Y fíjense que fue más duro todavía. Dijo entonces Jesús, Yeshua, a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le pregunta. ¿Ustedes también quieren irse? Y así, si soy argel de esa manera, nadie va a estar contigo. Cambiana será. Será un poco más amable. Así le dijeron ellos. Cambia, no, si no vas a andar como un loco solo por ahí. ¿Qué le dijo? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y acá está.
Aquí está la respuesta de todo lo que Jesús estaba hablando en los versículos anteriores. Todo eso de coman mi carne, tomen mi sangre, beban mi carne, tomen mi sangre. Todo eso, aquí está la respuesta. Tú tienes palabras de vida eterna. No había otra cosa que ellos estaban captando. Hemos captado que lo que sale de tu boca es vida para nosotros. Por eso ellos se quedaron. Pero entre ellos estaba también Judas. ¿Me entiendo? Entonces ellos entendieron, no, tú no estás hablando de la Torá, porque la Torá es palabra de vida eterna. Y Yeshua es la Torá viviente. Amén. ¿Estás entendiendo este punto? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, dice. El ungido, el que está destinado a reinar y a restaurar Israel. Hay que entender que cada vez que ellos usan la palabra Mesías, se están refiriendo al reino que va a gobernar el Hijo de Dios. No se están refiriendo al Salvador. ¿Me entienden o no? Cuando ellos se refieren a Mesías, se refieren a alguien que va a reinar sobre ellos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno. Ahora, la sangre, volvamos a Mateo. Entendimos entonces lo que es el cuerpo. El cuerpo es lo que nos da santidad, justicia y vida. Y la sangre es lo que nos da redención. ¿Por qué el cuerpo? El cuerpo cuando tiene la vida, ¿qué hace? El cuerpo con la vida puede servir a Dios, puede apartarse del pecado. Muchas cosas puede hacer el cuerpo. Pero cuando se derrama la sangre, entonces el cuerpo pierde su vida. ¿Sí o no? Entonces acá Yeshua también le entrega su cuerpo, pero le entrega partido. Quiere decir que su cuerpo se va a romper, se va a desformar y su sangre se va a derramar. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que su sangre se derrame? Y ahí vamos otra vez a la Torá. ¿Por qué se derramaba la sangre en el pasado? Porque era la forma de redimir el pecado. Es como pagar el precio del pecado. Porque el precio del pecado es la muerte. Entonces, al derramar la sangre era la vida, se pierde la vida. Entonces Yeshua está prácticamente haciéndole entender, yo soy quien voy a pagar el precio de sus pecados. Ese es el pacto que ahora va a hacer, la alianza. Lo mismo hizo Moisés. Mató un cordero, derramó sangre, hizo un pacto de alianza. Todo el pueblo ha sido liberado de sus pecados, de sus transgresiones, de su falsedad en Egipto durante muchos años. A partir de ahora vamos a caminar delante de Dios. Lo mismo está haciendo Yeshua. Y os digo que desde ahora, versículo 28, ¿no? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Este texto concuerda con el texto que está en Jeremías 31, que ya hemos leído muchas veces. ¿Qué dice en Jeremías 31? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué dice? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí está, ¿no? No, ese es 9, 31. Jeremías 31 dice así, nueva alianza. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto no es con los egipcios, no es con los romanos, no es con los paraguayos, no es con los brasileros, ¿o sí? El nuevo pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Entonces, si yo quiero formar parte del nuevo pacto, tengo que integrarme a esta casa. Pregunta, cuando salieron los israelitas de Egipto, dice que le acompañó toda clase de gente. Muchos egipcios salieron con ellos. Pero cuando nosotros vemos la distribución de las tierras y de los pueblos, no menciona a estos pueblos. Directamente ellos fueron introducidos dentro de las 12 tribus de Israel. No sé si me están entendiendo. Entonces quiere decir que el nuevo pacto se va a hacer con Israel y con todo lo que se haya injertado o introducido a este pueblo, se va a hacer con ellos el nuevo pacto. Ahí entonces podemos sacar eso de que no, entonces vos le estás excluyendo a los demás. Claro que no, porque Israel fue preparado para ir a bendecir a las naciones. Para eso Dios preparó a ese pueblo. Ellos tenían que ser luz para las naciones. Entonces cuando Dios bendice a Israel, cuando Dios hace alianza con Israel, cuando Dios redime a Israel
inmediatamente está redimiendo a todos los que están a su alrededor y unidos con Él. Por eso cuando Josué entraba en la tierra prometida, cada persona que se unía al pueblo de Israel era bendecido por Dios. ¿Quiénes se acuerdan de quiénes eran estos? Rahab la ramera, el pueblo de Jeroboam, de los Gabaonitas. El pueblo de los Gabaonitas. Y Dios les favorecía. El rey Saúl cometió pecado contra los Gabaonitas y luego cuando David fue rey, dice que vino una plaga al pueblo de Judá y David le pidió respuesta a Dios y le dijo, Saúl castigó a los Gabaonitas y ellos son protegidos por mí. Yo les protejo, ellos son parte también de mi pueblo. ¿Cómo puede ser? Entonces, anda a preguntarle qué pasa. Ellos preguntaron, queremos venganza y David tuvo que vengarse y así terminó el castigo. Quiere decir que Dios está pendiente de los que no eran israelitas, pero se unieron con Israel para ser parte de ese pueblo. Entonces el nuevo pacto es con Israel, con Judá, con las 10 tribus perdidas y con todos los que se unen a ese pueblo. Amén. Entonces ya están todos incluidos. No hay aquí un pueblo diferente. Esto es lo que Yeshua está haciendo ahora. Entonces esta es la copa de la redención. Todo el mundo que está perdido, que está en pecado, va a ser redimido. Va a ser rescatado. ¿Para qué? Para ahora empezar a restaurarse. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, reinen con Él. Con ese objetivo. La redención no es para que vos digas, ya no tengo más pecado, soy salvo, puedo vivir como quiero. No es para eso. Es para que empiece a caminar conforme a su voluntad. Bueno, sigamos leyendo, nos queda poquito ya. Y os digo que desde ahora, fíjense, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto también en la Biblia se conoce como una promesa, como un pacto que hace una persona hasta determinada fecha. Y si ven ustedes en la Torá, aparece estos pactos o promesas que hacían desde ahora no haré más esto, como el voto, ¿no? Voto se le dice, voto nazáreo, ¿no? Que a partir de este tiempo no voy a más hacer estas cosas, voy a servir a Dios. Ustedes pueden investigar esas cosas. Entonces, como que Jesús está haciendo, a partir de ahora yo no beberé nunca más ni una copita de nada hasta que sea en aquel día con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, Él está esperando esa fecha, sentado a la diestra del Padre. Así dice la Biblia. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es un himno tradicional también que se canta en Pesaj. Por eso es que yo le digo que Yeshua hacía muchas de las prácticas de los rabinos, porque este canto no está en la Torá, no dicen, la Torá no aparece porque este era un canto que está en Salmo, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen ellos que tienen que cantar este salmo? Es una, ¿cómo se puede decir? Una escritura rabínica o de los ancianos, pero que era aceptado. Por eso no todos los que los rabinos y ancianos pusieron como liturgia para la celebración es malo. No todo. ¿Entiendo, no? Alguna cosa que se rebelaba contra la escritura, sí. Pero las cosas que eran positivas para nuestra vida jamás era prohibido. De la misma forma, si nosotros no cantamos este himno, no vamos a ser maldecidos por eso. ¿Qué les parece? No, tenemos que cantar ese himno. Ustedes no cantan ese himno, pecadores. Acá no dice canten el himno, acá dice que cantaban el himno. Porque era costumbre judía cantar ese himno. O sea, si queremos cantar, podemos cantar o no. También había velas aquí porque la tradición judía prendía las velas. Pero si no queremos prender, no prendemos. ¿Sí o no? No hay problema. ¿Me entienden? ¿No? Eso es importante entender. Entonces, cantaban el todo, sería bueno aprender ese himno. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso está en la escritura, ¿no? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Fíjense que le dice una cosa muy importante. Ustedes ahora están esperando la restauración, ¿no? Miren, ya estamos celebrando la Pesaj. Mañana, ¿qué vamos a hacer? La mente de ellos estaba, mañana vamos a ir a tomar
el trono, tipo el templo. Era el día en que todo el mundo iba a estar, todo el mundo se iba a reunir y Yeshua se iba a manifestar. Eso ellos estaban pensando. Totalmente otra cosa ocurrió, ¿no? No sé si me entiende. Ellos que estaban pensando que iba a ocurrir mañana, Yeshua va a ir, ya celebramos la fiesta de Pesaj, ya estamos listos, ya comió el pan, ahora vamos a tomar el reino. Vamos a establecer el reino. Entonces, Él no va a tomar más la copa, tal vez mañana a la tardecita vamos a tomar la copa. Así yo pensaba. No estaban pensando que iba a tardar tanto esperar tomar la copa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Entienden este punto? Entonces, ahora les dice, pero por eso les dice una escritura muy importante. Esto está en Zacarías capítulo 13, versículo 7, ¿no? Ahí está escrito lo que iba a ocurrir en el futuro, que el líder, el Mesías, iba a ser herido y todos se iban a dispersar. Pero ellos por lo visto no prestaban atención a eso. Fíjense que cada cosa que Yeshua hace les muestra la escritura para que ellos vean que lo que está ocurriendo ya estaba escrito y no se confundan. ¿Sí o no? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué creen ustedes? ¿Los discípulos estaban entendiendo lo que ellos hablaban? ¿Resucitado? ¿Qué está hablando este? Ay, parece que tomó demasiado ya copa, ¿no? Exageró ya. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esa es la típica reacción del hombre. Ser fiel con su emoción. Ser fiel solamente por costumbre, sin entender nada. ¿Ustedes creen que Pedro acá estaba entendiendo qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Ustedes creen que Pedro, entiendo, tú vas a morir, vas a resucitar y todos nos vamos a ir? Entendí, después de 2000 años entiendo. Nada de esto que nosotros sabemos, ellos no estaban entendiendo. Pero ellos estuvieron 3 años y medio con Jesús. Estaban totalmente zombie. ¿Por qué? Porque su mentalidad enfocaba hacia otra cosa. Igual que el cristianismo tradicional de ahora. Sigue con fidelidad con Cristo, solo Cristo, miro a Cristo, para mí Cristo nada más, pero totalmente su mente está en otro lado. Su corazón no está enfocado en lo que Dios quiere. Está otro lado y te la japé. Igualito. Aunque todos te dejen, yo no. Vos, hermano, sos capaz de renunciar a Cristo, jamás. Vos sos capaz de rechazar la palabra, jamás. Jamás haré eso. Pero vos no entendés el camino que Cristo quiere que siga. Pero jamás le vas a dejar. O sea, nunca luego le estás siguiendo, pero decir que no le vas a dejar. Ese es el problema. ¿Entienden? Y Yeshua le miraba, ay, esta gente tan necia. Recuerden, todo era porque no prestaban atención a la escritura. Todo era por eso. No había otro problema. No es que eran mala gente, ni no eran buenos creyentes, no prestaban atención. Estaban tan emocionados, tan fieles a su Mesías, que descuidaron lo que dice la escritura. Eso nos hace entender que ni siquiera hay que ser tan fanático a una persona. La misma persona de Cristo le estaba tratando de hacer entender, enfóquense en la escritura. Enfóquense en los textos y me van a entender a mí. Pero si ustedes se enfocan en mi persona, en mi ser, no van a entender qué es lo que estoy haciendo. ¿Me entienden o no? Eso es muy importante. 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. La pregunta que le hago, ¿le negó? Le negó. Acá dice, no te negaré. Ustedes algunas cosas que han dicho, no voy a hacer, y después hicieron. Dijeron, no, yo no voy a hacer eso. Y después hicieron, bueno, igualito. No, yo no voy, yo no soy capaz de eso. Yo no. Bueno, Pedro no sabía lo que decía. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Esto es en el versículo 36 ya. Yo iba a compartir hasta el 35 nomás.
Está bien, ¿no? Esto, estamos compartiendo los últimos acontecimientos de Yeshua. Muy importante para nuestra vida. Y precisamente es lo que ocurría en la celebración de